Vamos a hablar de los retos actuales en el multilateralismo desde una perspectiva de Latinoamérica. Y está coorganizada en asociación con la Fundación Democracia y Desarrollo. Y esta sesión va a ser en español, así que se pueden utilizar la traducción. Vamos a tener al ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Juan Gabriel Valdés, como moderador. Muchas gracias. Entiendo que esta sesión es en español. En primer lugar, mi agradecimiento al Club de Madrid y a quienes participan en este encuentro, de esta reunión importante para la visión del multilateralismo del futuro en la región. Yo quisiera partir presentando esta sesión con una historia, con un relato. Hace más de medio siglo, el 17 de mayo de 1969, 21 países de América Latina y el Caribe, agrupados en la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana CECLA, declaraban lo siguiente: los países miembros afirman la personalidad propia de América Latina, el proceso de desarrollo de la región y las transformaciones que operan en cada uno de nuestros países, unidas a los cambios que están ocurriendo en el mundo, imponen modificaciones importantes en la relación de América Latina con los demás miembros de la comunidad internacional. Y luego de 15 páginas acordaban una posición común latinoamericana frente a la cooperación internacional y el trato con Estados Unidos. Leer 50 años más tarde un documento como el Consenso de Viña del Mar parece hoy una fantasía, casi un hecho literario. Hoy atravesamos un periodo de fragmentación extrema que condena a nuestra región aparentemente a una irrelevancia internacional autoinfligida. Tras el surgimiento y agotamiento de una multiplicidad de organismos que intentaron construir una geometría de equilibrios y propósitos comunes en la región, hoy no parece posible concebir una voz común, y la región carece de liderato. Atrás quedaron aquellos procesos que en algún momento nos iluminaron, como el Grupo de Contadora y su apoyo a América Central, la creación del Mercosur, luego de UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En realidad, la contribución al proceso de paz en Colombia fue lo último que América Latina hizo en común, y tenemos a nuestro cargo fracasos como la tragedia de Venezuela y la reciente elección en el BID. La pandemia parece haber agudizado estas tendencias insertas en un marco global de deterioro del multilateralismo. Los latinoamericanos hemos presenciado aparentemente impávidos cómo se debilitan o directamente se destruyen organismos como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, cómo se paraliza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cómo se ven disminuidas las comisiones de derechos humanos, el Acuerdo de París, y podría seguir. Ahora último, el deterioro y la caída en la irrelevancia de la OEA y la imposición norteamericana en el BID. Pero la pandemia, y así lo ha expresado y lo ha explicado con su calidad habitual la CEPAL, trae consigo una profunda crisis económica y social. La desigualdad estructural de la región, la caída del crecimiento, la vulnerabilidad de los mercados, no solo aumentan la pobreza de nuestra región, sino que acentuarán las demandas de nuestros ciudadanos por una sociedad más igualitaria y por un nuevo concepto de desarrollo. Este panorama amenaza con movilizaciones sociales y crisis políticas mayores, y como lo probó el plebiscito chileno del domingo pasado, la pandemia no lleva a los ciudadanos a renunciar a sus aspiraciones de cambio, sino que las incrementa. Es en este contexto que aparecen las preguntas que el Club de Madrid nos ha invitado a discutir. ¿Es posible visualizar tras la pandemia un camino para recuperar la cooperación regional? ¿Qué caminos concretos podría seguir la región para reducir su dispersión, dar impulso al proceso de integración productiva y defender el sistema multilateral a nivel global? ¿Qué estrategia puede seguir la región para recuperar el crecimiento? ¿Qué espacio existe para modificar nuestra estructura productiva y enfrentar los agudos problemas sociales que provocará la crisis actual? ¿Es posible concebir que la región aproveche la pandemia para relanzar fórmulas, si no de multilateralismo,
de lo que se ha dado en denominar el minilateralismo, es decir, arquitecturas de integración que identifiquen intereses convergentes, ya sean materiales o valorativas, escapando así de las diferencias ideológicas entre gobiernos que nos han frustrado en nuestros intentos de integración. ¿Qué es posible recomendar desde una institucionalidad como el Club de Madrid? Para discutir estos temas tenemos hoy a este grupo de excepcionales personalidades latinoamericanas. Me siento muy honrado de facilitar esta conversación y agradezco al Club de Madrid nuevamente por esta invitación. Permítanme presentarlos. Ellos son Ricardo Lagos, miembro del World Leadership Alliance Club de Madrid, presidente de Chile entre los años 2000 y 2006. Fernando Enrique Cardoso, miembro fundador y primer presidente del World Leadership Alliance Club de Madrid, presidente del Brasil entre 1995 y 2003. Laura Chinchilla, vicepresidenta y miembro del World Leadership Alliance Club de Madrid, presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, y Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL. Tenemos 1 hora para toda la sesión. Voy a ofrecer los primeros 30 minutos para comentarios que ustedes tengan sobre cada uno de los temas que yo he planteado o como los quieran tomar, para luego pasar a hacer preguntas específicas a cada uno de ustedes. Finalmente abriremos, si el tiempo lo permite, un momento para las preguntas de la audiencia. Doy la palabra al presidente Ricardo Lagos. Muchas gracias. Tengo entendido que cada uno de nosotros dispone de 5 minutos para esta primera intervención. Así es. Trataremos de ser, en consecuencia, muy telegráficos en lo que queremos compartir con ustedes en esta sesión. Primero, creo muy importante el que 2 entidades que son las que nos invitan, la Fundación Alemana, el Club de Madrid, en donde ha habido un claro debate sobre cómo el multilateralismo en el mundo está en franca retirada. Ha habido algunos esfuerzos últimamente de algunos países europeos, más algún apoyo latinoamericano y otros de Asia, para tener de nuevo una conversión de los distintos países para recuperar el sentido del multilateralismo como la única forma de poder entendernos civilizadamente. Hoy el multilateralismo en el mundo está en retirada. En América Latina, lo ha dicho nuestro moderador de esta sesión con una gran claridad. Me alegro que partiera con la declaración de Viña del Mar del año 69 y lo compare con lo que es la situación hoy. Sin embargo, creo que ha habido un hecho importante en la semana que pasó. Hubo una reunión de CEPAL en donde asistieron en la forma actual, ¿verdad?, online, la mayor parte de los cancilleres de América Latina. Salió una declaración conjunta de los cancilleres celebrando el trabajo de CEPAL. Y creo que eso nos abre una ventanita de esperanza. Y quiero entonces ser muy concreto en mi intervención. El multilateralismo hoy en América Latina prácticamente no existe. No hay entidades de las muchas que se fueron creando. En la numeración de nuestro introductor, facilitador Juan Gabriel Valdés, hubo una que se omitió, que es muy importante. El Grupo de Río. El Grupo de Río que nace cuando recupera la democracia Brasil, la recupera la democracia Argentina, y se junta el presidente Alfonsín con el presidente brasileño y empiezan a invitar a aquellos países que viven en democracia. Y este Grupo de Río al final terminó siendo prácticamente la reunión anual de presidentes de América Latina. Esa es la verdad. Y esto desapareció. Desapareció completamente. Y hoy día entonces los presidentes, digámoslo francamente, no sé si hablan entre ellos telefónicamente. Me temo que eso tampoco existe.
Por ello, entonces, quisiera aquí hacer una propuesta muy concreta. El gran drama del COVID, el drama de esta pandemia que nos llegó y que nos coloca a América Latina en una situación tremendamente difícil, como lo demuestra el estudio reciente de CEPAL. Y todos vamos a tener que recurrir a todos los esfuerzos para reactivar nuestras economías, hacer inversiones, y el primer paso tiene que darlo el ámbito público. En consecuencia, ¿cómo van a invertir nuestros países? Estamos de acuerdo, no son tiempos de austeridad los que vamos a tener que endeudarnos e invertir, porque la recuperación es lo primero. Es posible, si vamos a tener que hacer una gran inversión cada uno de nosotros, lo hagamos con una metodología similar que podamos discutir. Y propongo que esta metodología sea muy simple, que el tamiz por el cual vamos a analizar nuestras inversiones sea un tamiz que lo pasamos por los 17 objetivos del desarrollo del milenio. Si esa inversión que vamos a hacer está acorde porque ayuda a cumplir uno de esos objetivos, adelante, hagámosla. Es entonces casi una discusión metodológica de cómo evaluamos nuestras inversiones para cumplir estos objetivos. Inversiones tenemos que hacer sí o sí. Hagámoslo entonces de una manera útil, que avanzamos en uno de esos objetivos, o disminuimos pobreza, satisfacemos demandas insatisfechas de sectores medios, somos capaces de cumplir una disminución de emisión de gases de efecto invernadero con los desafíos del cambio climático, etcétera, etcétera. En suma, propongo algo muy concreto, que CEPAL, a partir de su declaración de cancilleres, creo que tiene la autoridad de invitar a los países de América Latina a un debate en CEPAL, promovido por CEPAL, y en donde Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, debe jugar un rol fundamental, de qué criterios vamos a aplicar en la reactivación de nuestras economías y las inversiones que tenemos que hacer. Ahí no vamos a discutir ideologías, ahí lo que vamos a discutir es acciones concretas para ponernos de acuerdo en una metodología y convertir en consecuencia la necesidad de la reactivación económica en una reactivación económica que tiene un propósito común definido por los latinoamericanos, que es querer cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Esa sería mi propuesta muy concreta y que quisiera esta mañana compartir con mis colegas de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Lagos. Le ofrezco la palabra al presidente Fernando Enrique Cardoso. Por favor, presidente. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí juntos. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Pero vamos a ver si puedo agregar algo. Es difícil. Mire, yo soy, como ustedes saben, brasileño. El primer obstáculo que tenemos en Brasil es que somos un poco distintos de los hispanoamericanos, pero somos hispanoamericanos. Bueno, yo aprendí un poquito de español mal cuando yo vivía en Europa, en Francia, cuando yo era joven. Y no hablaba de niño, entonces cuando niño yo estudiaba francés, no otro idioma. Pero como joven yo tenía una visión muy alejada de todo de América Latina y fue cuando me fui para París que me di cuenta de que los amigos míos eran de habla hispánica. Entonces empecé a sentir un poco esta cuestión de Latinoamérica. Era un concepto ajeno a la vida brasileña. Bueno, eso ha cambiado muchísimo, no porque yo he cambiado, yo por supuesto he cambiado, pero el país, los países nuestros han cambiado mucho. En el sentido de que nos dimos cuenta de que teníamos algo en común y algo que hacer juntos. Bueno, ahora yo creo que estamos en un camino al revés, o sea, principalmente los que más han crecido en los últimos años, y los países más grandes, parece que están envueltos por una ola de primero yo, una especie de vuelta al nacionalismo. Cuando uno mira en el mundo, Estados Unidos, ¿de qué hablar? America First. Ese es el eslogan para el cual los americanos están jugando. Eso, sin embargo, yo creo que no nos debe poder creer
y con eso se pone al margen la posibilidad de una acción común. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy hubo la globalización. Queremos o no, estamos integrados, y no porque deseemos, sino porque la forma de producción del mundo contemporáneo lleva a la necesidad de ultrapasar las barreras nacionales. Vivimos ahora, en estos días, un mal momento, que se pone, recalca el acento en el interés de cada quien. Pero cuando se mira un poco más con ojos más amplios, se da cuenta uno de que, de hecho, la globalización sigue ahí. De hecho, somos un mundo científico-tecnológico, lo cual nos permite, como ahora, aún cuando cada quien esté en su país, estamos viviendo colectivamente situaciones. En ese momento, lo que nos pone miedo a todos es la epidemia, el coronavirus, bueno, que tiene un gusto especial por matar a los más viejos, lo cual me pone muy nervioso, no me gusta eso. Pero la verdad que mata a todos. Y yo creo que cuando uno mira qué es lo que estamos haciendo con la pandemia, bueno, estamos discutiendo acá en Brasil, por lo menos, si la vacuna va a ser una vacuna que se hace en São Paulo, el Instituto Biológico de São Paulo, Butantan se llama, con ingredientes que vienen de China, o si se hace con ingredientes de Oxford. Pero, de todas maneras, hay necesidad de una integración que va más allá de la frontera nacional. Bueno, yo creo que eso es un hecho, que nos guste o no nos guste, habrá momentos en el cual vamos a tener que tener más peso en el concepto internacional. Claro está que las fórmulas que hemos encontrado en el pasado, que han funcionado razonablemente bien, bueno, pero ahora quizás se busquen otras fórmulas. En este momento, cada quien trata de sobrenadar, de sobrevivir, y busca lo que pueda. Estamos asistiendo ahí en el mundo a la emergencia de China. Bueno, y claro, los americanos se dan cuenta de esta emergencia, tratan de reaccionar, pero es inútil, porque los chinos van creciendo. Bueno, yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, yo creo que, me acuerdo del tiempo de Vargas. Vargas fue un tipo que fue dictador, fue elegido también presidente de Brasil, y tuvo mucha importancia en nuestra historia. Cuando llegó la Segunda Gran Guerra Mundial, yo pertenezco a una familia que tiene tradición política y militar. Bueno, mi gente estaba muy bien vinculada al gobierno de Vargas, y entonces Vargas daba la impresión que se iba al eje, o sea, apoyaría a los nazis. Sin embargo, apoyó al final a los americanos. Tiempo por medio sacó la usina de acero de Volta Redonda de los americanos. Bueno, ahora en este momento estamos aquí en Brasil con un gobierno que es más bien, hablar con palabras claras, reaccionario, está en contra de todo lo que tenga olor a pueblo, a la izquierda, no sé cuánto. Sin embargo, hay las realidades. Entonces aquí, ¿para quién exportamos? ¿Para China? ¿Para Estados Unidos? ¿Para Europa? En ese orden. Más para China. ¿Cómo vamos a romper con los chinos? No es posible. ¿Cómo vamos a pensar ahora que en la pandemia vamos a tratarla sin darnos cuenta de los avances que los chinos hacen o pueden hacer junto con nosotros? No podemos. Tendríamos que buscar algún tipo de relacionamiento. A lo mejor, ideológicamente, los que tienen una visión más ideológica que práctica, al contrario de lo que propuso Chile, y yo creo que es importante lo que propone Ricardo. O sea, al revés de eso, los tipos prefieren no tomar posición o más tarde tomarla automáticamente con uno de los lados que son los americanos. No sé, yo creo que eso es un error. Primero, no veo que estemos ahí en la inminencia de una guerra. La guerra existe, sí, pero es tecnológica, es de inventos, no sé cuánto. Mientras sea así, podemos sacar provecho jugando con varios. Pero yo creo que es necesario, otra vez, que se vuelva a pensar qué podemos hacer, no solamente como país. Lo cual es difícil, lo que voy a decir aquí en Brasil es difícil, que la gente piensa el país. Bueno, pero estamos en la región. Yo creo que los progresos que hemos logrado con Sudamérica especialmente, con Chile, con Uruguay, con México, con Argentina y también con México, han sido grandes en la integración económica, además de los otros países con los cuales tenemos una relación antigua también y en general sin conflictos. Pero yo creo que eso hay que aprovecharse. Pero eso no involucra en una tomada de posición que implique en subrayar el ultranacionalismo que está en moda. Vamos a estar mucho tiempo fuera de moda. ¿Qué importa? Yo creo que hay ciclos.
Y yo creo que hay que mantenernos en lo que somos. Descubrimos que pertenecemos a los brasileños, descubrimos que pertenecemos a América Latina. Por grande que seamos, no vamos a poder solos avanzar en el mundo. Tenemos que avanzar juntos. Así que los organismos que han sido creados, el multilateralismo que aprende a abarcar todas las políticas de los últimos años de la región, aunque en ese momento esté bajo crítica, en el fondo volverá al momento en que será necesario tener algo más que solamente la Carta Nacional para jugar. Yo creo que eso es importante y creo que si algo podemos decir a los pueblos nuestros es de que vivimos ya momentos de una integración más grande y que no fueron tan negativos así y que tendríamos que mirar hacia el futuro con la creencia de que es posible eso. Termino por decir lo siguiente: cuanto más yo vivo, más yo soy sociólogo de formación, más yo me intereso no por la sociología, sino que por la política, por la ciencia política. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una esperanza, tenemos que crear una áurea de posibilidad de lo bueno. Y en ese nuevo intento de crear esperanza, yo creo que o bien tratemos de compartirla con nuestros vecinos, o entonces esa esperanza va a ser más difícil de concretarse. Yo creo que hay que dar otra vez, yo sé que vivimos un momento de crisis de la democracia representativa, hay una desconfianza profunda en el pueblo, todo lo que es político, pero esto pasa, y la verdad es que lo que vale es los compromisos que hagamos en términos del poder, del Estado, de la política. Y yo creo que en ese aspecto no debemos de poner al margen la posibilidad de la insistencia misma hacia el multilateralismo. Yo creo que si vamos en la dirección por la cual estamos empezando a caminar, con los Estados Unidos al frente, un sentimiento muy arraigado de que America First, si yo empiezo a decir Brasil primero, bueno, yo creo que vamos mal y a la larga vamos a perder todos. Muchas gracias, presidente. Voy a ofrecer la palabra a la presidenta Laura Chinchilla por 5 minutos y luego a la secretaria ejecutiva de CEPAL. Presidenta Chinchilla, por favor. Muchas gracias, embajador. Un gusto estar en compañía de los expresidentes Lagos y Cardoso y también junto con mi querida amiga Alicia Bárcenas. Me parece que quizás no es necesario volver a subrayar algunas de las cifras que dramatizan la situación que estamos viviendo en nuestra región, pero no está de más recordar que tan solo ayer, con el 8% de la población global, América Latina contabilizaba el 25% de los contagios y el 35% casi de las muertes fatales por razones de la pandemia. Además, en cada nueva proyección económica que se hace, nos recuerda que va a ser una de las regiones que va a sufrir las peores consecuencias desde el punto de vista económico, y de decir de los datos que la CEPAL ha venido poniendo sobre la mesa en cuanto al impacto social que va a tener esta pandemia. A mí, además, me preocupa enormemente las consecuencias políticas, las consecuencias sobre nuestra institucionalidad, particularmente considerando que ya América Latina entra también de nuevo en el superciclo electoral. Y si hace unos 4 o 5 años, cuando tuvimos el anterior, la gente votó casi que como un acto de venganza en contra de las élites gobernantes, si no hacemos algo mucho más rápido que los tiempos que nos dictan algunos de los indicadores, presiento que los resultados de este proceso electoral podrían traer un liderazgo aún más ensimismado, más nacionalista, más populista y dificultar aquello que hoy nos une acá, que es un poco otear las alternativas, las oportunidades de cooperación regional e internacional. Para ir un poco ya a la parte de la propuesta, me parece una buena idea la que ha puesto sobre la mesa el presidente Lagos de utilizar un espacio al que ha venido convocando de manera muy metódica la CEPAL
para analizar los escenarios y la evolución que ha tenido la región, siento que tendríamos que pensar en complementar y quizás imaginar una especie de mecanismo ad hoc que nos garantice por lo menos 4 elementos. Por un lado, la convocatoria, que es tan difícil en este momento garantizarse. En segundo término, la movilización de los recursos, porque si no tenemos esas garantías va a ser muy difícil el poder imaginar los escenarios de salida cuando uno de los grandes problemas que tenemos es cómo vamos a financiar esas estrategias de salida de la crisis que tendremos que imaginar hacia adelante. En tercer término, el rigor. Necesitamos datos, necesitamos poder saber sobre qué terreno estamos pisando y qué ha implicado la crisis en su impacto sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y finalmente, el cuarto elemento es la posibilidad de la construcción de acuerdos que vayan mucho más allá de los acuerdos políticos. Tenemos que crear una especie de movimiento al nivel de muchos otros sectores que se unan en este proceso que América Latina tiene hacia adelante. Pienso en los sectores sociales, sociedad civil y, por supuesto, el sector privado que juega un papel muy importante. Desde el punto de vista de la convocatoria, pienso que sin lugar a dudas deberán estar ahí presentes las instituciones financieras regionales, que en este momento son muy importantes en nuestra región, independientemente de lo que pensemos de los liderazgos, están cargadas de recursos, no solamente financieros, sino técnicos. No solamente me refiero al BID, a la CAF, también algunos de los bancos subregionales y, por supuesto, el Banco Mundial. Estas instituciones, por lo demás, tienen el músculo financiero y nos van a ayudar con los procesos de movilización de recursos, que es toda una discusión que tenemos que abrir. Insisto, de nada no tiene sentido avanzar en cuáles son esos desafíos, si no en paralelo discutimos también el cómo los vamos a financiar. En cuanto a la hoja de ruta, la CEPAL es el organismo ideal junto con el Programa de Naciones Unidas para poder monitorear el avance en materia de los objetivos del desarrollo sostenible y a dónde nos estamos quedando, por sobre todo, más rezagados. Y como insistía, la necesidad de la construcción de esos acuerdos. Mientras tanto, yo sí creo que podemos tener una aproximación desde lo subregional hacia lo regional. Y lo digo porque los centroamericanos hemos abierto algunos espacios de diálogos horizontales para ver cómo hacemos en agilizar partes de la agenda que une a estos países y que también se ha venido quedando rezagada. Lo mismo puede pasar con el CARICOM, lo mismo puede pasar con otros bloques subregionales. Es decir, tampoco deberíamos esperar a que el diálogo o la articulación de la agenda regional cobre forma, sino que también seguir una aproximación que vaya desde lo subregional hacia lo regional. Muchas gracias, Presidenta Chinchilla. Querida Alicia, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Qué gran honor compartir este panel con tan altas personalidades y contigo, querido Juan Gabriel. Primero, quisiera decirles que efectivamente la CEPAL celebró ayer concluyó su periodo de sesiones bajo la presidencia de Costa Rica y se logró, yo creo que por primera vez en esta etapa tan difícil, una declaración política firmada por aclamación, aprobada por aclamación por los 33 cancilleres de América Latina y el Caribe. Yo creo que esto fue algo impresionante. Tuvimos la participación de 24 cancilleres y 13 viceministros el primer día de la sesión y por supuesto la participación del presidente Carlos Alvarado y Miguel Díaz-Canel, el secretario general, la vicesecretaria general, Ángel Gurría, Cristalina Georgieva. Fue un momento muy importante en donde se analizó lo siguiente. Primero, que el mundo está viviendo, obviamente la pandemia ha causado un gran impacto, pero está atravesando el agotamiento, nos llega en un momento de agotamiento de un modelo de desarrollo que está caracterizado por 3 crisis estructurales. Primero, a nivel mundial, inestabilidad y bajo crecimiento del producto, desigualdad creciente, donde el 1% más rico aumentó sus ingresos y capturó el 27% del crecimiento entre 1980 y 2016.
donde el 50% de más bajos ingresos solo ha capturado el 12%. Entonces ahí tenemos una desigualdad creciente a nivel global. Tercero, la ambiental, que amenaza con destruir los sistemas naturales de la vida, del planeta. Entonces, y esto además viene en sociedades más divididas, pérdida de confianza en la democracia en todo el mundo, no solamente en nuestra región, y son tres crisis correlacionadas que tienen en común algo muy importante que yo quiero destacar, que es que se ha reducido la capacidad de los gobiernos para regular y encauzar la acción de los mercados. Entonces, de ahí han resultado tensiones muy fuertes, desequilibrios, la tensión geopolítica a nivel internacional, el aumento, el conflicto entre China y Estados Unidos, el debilitamiento del sistema multilateral y, por supuesto, la cooperación internacional ha perdido espacio ante el unilateralismo y las rivalidades económicas, tecnológicas y militares. Entonces, a nivel de nuestra región pasa algo muy semejante. Los sistemas políticos y económicos pues se han ido más bien a un aislamiento y a resolver sus problemas cada uno como pueda, a negociar bilateralmente con un retroceso hacia políticas de esta naturaleza. Entonces, yo recojo el guante que me ha lanzado el presidente Lagos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos preparado un documento que se llama Construir el Futuro, que es la recuperación con base en la igualdad y la sostenibilidad, es decir, con la Agenda 2030 en la cabeza, y hemos planteado las siguientes alternativas, que yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Porque sí, hemos dicho que esta es la peor crisis del siglo, vamos a caer 9,1%, la peor crisis social, 230 millones de personas, 96 millones en la pobreza extrema, las exportaciones van a caer 14%, el desempleo llegará a 44 millones de personas, habrá una alta informalidad en la región, 159 millones, 54%, y algo muy delicado que yo quiero traer a cuenta, que es la exclusión digital. 40 millones de hogares no están conectados a Internet, excluidos de esto que estamos haciendo, de la teleeducación y el teletrabajo. Entonces, vivimos un momento muy difícil que está además enraizado en un sistema nuestro de desigualdades que atraviesa nuestra región y la cultura del privilegio. ¿Qué proponemos? Y ahí les va la propuesta porque es muy importante. Primero, nosotros proponemos que la región requiere una tasa de crecimiento mínima que hemos denominado del 4% a partir del próximo año. Tiene que ir hacia una convergencia de 4% con redistribución. Y la redistribución debe de ser el 0,5% del PIB, del 1% más rico al 1% más pobre, en cada año, cada año. Si hacemos eso, podemos en el 2030 erradicar la pobreza extrema y la pobreza, pero solo con crecer y redistribuir. Además, nosotros estamos proponiendo sectores dinamizadores donde yo creo, a pesar de, obviamente, de la fragmentación que existe en la región, hay países que se han jugado con la transición energética hacia los renovables. Chile es uno, Brasil es otro, Costa Rica es otro, y nosotros estamos manejando evidencia que ponemos a su disposición de que si la región transita hacia la energía renovable, puede reducir el 30% de sus emisiones, ¿verdad? Y sobre todo con integración, que es lo que está haciendo Centroamérica, y podemos crear 7 millones de empleo si es que hay una inversión anual de 1%. Bueno, así como en este sector, hemos elegido otros 5 sectores, que uno es la economía digital y la inclusión, una canasta básica digital para todas las familias que no están conectadas, la integración regional, y a eso me quiero referir ahora, si me permites, Juan Gabriel. Tenemos un análisis muy detallado que no me voy a detener en él, pero quiero decir que hay esperanza, claro que la hay. Hay 33 gobiernos que firmaron esta declaración el lunes, donde Marcelo Ebrard propuso algo que todo el mundo recogió, que es que se haga una cumbre sobre la recuperación post-COVID y que se use la Agenda 2030, como sugiere el presidente Lagos, como un sistema de evaluación para ver si vamos progresando o vamos para atrás, que yo creo que por ahora vamos para atrás. Pero bueno, y la cumbre que está convocando el secretario general para el 15 de diciembre, una cumbre muy importante porque es una cumbre sobre financiamiento para el desarrollo, para ver si una vez por todas la comunidad internacional y los desarrollados
nos dan derechos especiales de giro por un monto de 500,000 millones de dólares, a ver si nos dan fondos concesionales a los países de renta media, si hay un alivio de la deuda mucho más persistente, si a los países de Centroamérica se les condona por lo menos el pago de intereses este año y el próximo. En fin, hay una serie de propuestas muy concretas que no me detengo. Pero quiero abordar el segundo tema que has planteado de la integración regional. Nosotros hemos hecho un análisis que presentaremos en 2 semanas de 60 años de integración económica regional, en donde vemos que nuestra región se ha desintegrado comercial y productivamente en las últimas 7 décadas. No es nuevo, en las 7 décadas. Y el comercio intrarregional, que es el más conducente a la diversificación productiva y a la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, va para atrás. Y va para atrás gravemente. El comercio intrarregional se desploma este año a menos 11%. El momento de más alto comercio intrarregional fue en el 2008, cuando llegamos a 21%. Comparémoslo con Europa, que es 65, o con Asia, que es 45. Entonces, todos los mecanismos regionales se vinieron abajo, pero el que más gravemente se ha vaciado de contenido regional es Mercosur. Mercosur, porque Brasil ha privilegiado su relación con China y con otros, y con Europa, y mucho menos con nuestra región. ¿Qué decisiones estratégicas creo que debemos mirar hacia el futuro? 1, va a haber una profunda reorganización de cadenas productivas a nivel internacional. Hoy las empresas multinacionales están buscando resiliencia más que eficiencia, diversificar a sus proveedores, irse a sistemas más cercanos, el nearshoring, el reshoring, y los proveedores de empresas transnacionales se están moviendo. ¿Y se están moviendo a dónde? Por ahora, a México, porque lo que quieren es integrarse al mercado norteamericano. Entonces, en el China +1, Singapur, por ejemplo, está moviendo empresas a Guadalajara, pero el resto de la región no está mirando que esto está pasando, que se va a rearticular el mundo en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Entonces, por último, yo quisiera decir que yo veo en la región signos de esperanza, porque veo a Argentina y México uniéndose en lo de la vacuna para producir con AstraZeneca, con la Universidad de Oxford y con la Fundación Slim la vacuna, con 2 empresas nacionales, una argentina y otra mexicana, y ponerlo al servicio de toda la región. Es una idea, cadenas de valor. Necesitamos cadenas de valor a nivel regional. Y una de las áreas más relevantes y más prometedoras es la industria farmacéutica y de los equipos médicos. Y la otra es la energía renovable, con las grandes reservas que tiene Sudamérica en litio, cobre, y que podemos realmente lograr. Entonces, yo creo que ese es el camino. Nosotros queremos proponer concretamente, la CEPAL está a su disposición, obviamente. Qué bueno sería que pudiéramos hacer ese foro y tomamos la palabra para medir estas propuestas y lo que están haciendo los países, porque eso también es importante, pero tenemos que recuperar la política como instrumento. Tenemos que generar pactos como el que Chile acordó este domingo. Es decir, en lo que ha pasado en Chile es histórico el hecho de renovar la Constitución, su pacto político central, pero va a requerir una muy amplia liderazgo político y amplias coaliciones, y sobre todo la incorporación de la juventud y de las mujeres, que son las más afectadas, porque yo les digo una cosa, sin las mujeres y sin desarrollo sostenible no va a haber futuro posible. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias, Alicia. Vamos a entrar a una serie de preguntas directas a ustedes, en los cuales vamos a tratar de revisar algunas de las afirmaciones que se han hecho y explorar algunas de esas esperanzas de las cuales ha hablado Alicia, para tratar de conseguir recomendaciones. Parto con el presidente Lagos. Es cierto que nosotros podemos explorar acuerdos entre los latinoamericanos que permitan, tal como él lo señaló, a través de los objetivos del milenio, objetivar aquellas políticas que son más necesarias y urgentes para enfrentar los problemas de la desigualdad y los problemas de la crisis económica. Pero estamos viendo un mundo en el cual el multilateralismo está siendo combatido desde Estados Unidos. Y estamos viendo un mundo en el cual el tipo de multilateralismo que practica China es también lo que se ha llamado llamar una suerte de
bilateralismo múltiple, una multiplicidad de bilateralismos. ¿Cómo enfrentamos desde esta perspectiva nuestro propio camino cuando tenemos que también luchar por conseguir que organismos internacionales se mantengan incólumes y puedan seguir cumpliendo las funciones que cumplieron en el pasado reciente y que nos ayudaron a desarrollar nuestro comercio y nuestra economía? Presidente. Bueno, yo creo que el signo distintivo de esta crisis es que no hay un lugar donde discutirla. La primera gran crisis en el siglo presente, en el siglo XXI, se produce con el atentado a Torres Gemelas. Y en el atentado a Torres Gemelas nadie dudó. Nos vamos a discutir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Había un lugar donde discutir. Cuando llegó la crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers y todo aquello, bueno, en ese momento no había mucho donde ir. Sin embargo, el presidente Bush, sí, nada menos que el presidente de Estados Unidos, dijo, invitemos al grupo de los 20, que era hasta ese momento un grupo de ministros de finanzas que se reunían con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas todos los años en Nueva York. Y el grupo de los 20 fue el lugar donde se debatieron las respuestas del mundo ante la magnitud de la crisis financiera. Y en el grupo de los 20 había 3 de América Latina, lo cual era muy fundamental. Dicho esto, bueno, ¿y ahora dónde? Lo lógico ante esta pandemia habría sido la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero a diferencia de Bush, que convoca al grupo de los 20, la respuesta del presidente actual de Estados Unidos fue retirarse de la Organización Mundial de la Salud, precisamente de donde debíamos haber discutido esto, y las formas de salida de esta crisis. Y entonces yo creo que ahora las posibilidades tienen que ver con qué acceso tenemos al financiamiento internacional. Y ahí está entonces los derechos especiales de giro. Quiero recordar que en la crisis del 2008, en media hora, no fueron más los que se demoraron los 20 más importantes mandatarios económicamente hablando del mundo, es decir, que el Fondo Monetario Internacional debe aumentar su capital de 250.000 millones a 750.000. Multiplicó por 3 su capital. Ahora, eso era inédito, pero estaban también involucrados los países desarrollados, y de ahí la facilidad con que esto se hizo. O sea, si hay voluntad política, se puede. Y ahora es fundamental la voluntad política de los organismos de Bretton Woods, léase Banco Mundial, Fondo Monetario, y de los bancos regionales, como aquí se ha recordado. ¿Es posible tener una reunión con ellos a nivel político? ¿O es algo que está más allá de las posibilidades de América Latina? Y en donde, ¿cómo vamos a discutir de igual a igual? ¿Por qué? Porque, claro, es distinta la situación de cada uno de los países, pero que tiene que haber un apoyo externo importante es esencial. Y si no, bueno, nada de lo que podamos hacer se va a concretar. En suma, creo que desde el punto de vista regional, lo primero que tenemos que hacer para poder salir adelante en esta crisis es una coordinación con los organismos financieros y explicar cuál es la situación que tenemos como América Latina, con mucha crudeza. Ha pasado ya el momento en que los organismos hicieron sus planteamientos globales en las recientes reuniones del mes pasado, comienzos de este mes en Washington, y creo que ahora entonces debiéramos ser capaces también, a través de los ministros de Hacienda de nuestros países, una embestida respecto de qué planteamiento común tenemos. Y para esto yo creo también que puede ser importante una eventual reunión de este carácter. Si vamos a discutir en CEPAL las posibilidades de inversión, bueno, el primer elemento va a ser cómo financiamos aquello, y creo que esa sería una buena oportunidad para que una delegación nuestra pueda ir a Washington a discutir directamente con los organismos pertinentes. Creo que esto es esencial, porque en caso contrario, pretender que cada país
por sí solo no va a dar el ancho. Algunos países están en una mejor situación, otros en peor. Claro, nosotros como Chile podemos aumentar nuestro nivel de deuda y no va a haber dificultad ninguna, pero la inmensa mayoría de los países no están en esas condiciones. Y aquí entonces tenemos un punto de partida que es muy importante. Si queremos salir rápido de esta crisis, tenemos que tener entonces rápida la capacidad para reactivar la economía. El futuro de la crisis sanitaria, en cambio, se ve mucho más complejo, porque hoy día todos le hablan que la verdadera normalidad tal vez va a volver el 2022. Y todos están planteando que la eventual vacuna, bueno, no sabemos por cuánto tiempo va a ser verdadera, va a valer. Algunos están diciendo que es difícil que la vacuna tenga una permanencia superior a 6 meses. Entonces, no es lo que todos pensamos, que una vacuna automáticamente nos va a llevar por lo menos a tener inmunidad durante un año. Esto está por verse. Y creo también que lo que está por verse es la capacidad del famoso virus de ir mutando hacia otras categorías de virus que a su vez vuelvan a producir una nueva pandemia. Y de ahí entonces me parece algo importante, y es posible tener respecto de la pandemia, independiente de lo que se haga en la Organización Mundial de la Salud, un gran acuerdo entre los estados. Si el tema de la pandemia está aquí para quedarse permanentemente y los estados podamos tener una reunión anual para discutir el tema, en otras palabras, así como hay un acuerdo entre estados respecto del tema del cambio climático que se abordó ya hace muchos años atrás, y como resultado de ese acuerdo hay una COP todos los años para ver cuánto es el avance en materia de cambio climático, la necesidad de tener un acuerdo entre estados de todo el mundo, por supuesto, similar, que se puede instalar dentro de la Organización Mundial de la Salud y como un respaldo de lo que ellos hacen, pero en donde un acuerdo internacional sobre el tema de la pandemia y cómo se hace el seguimiento y qué medidas. Es la única forma, yo creo, de tener directamente involucrado a los distintos representantes de cada país. Esa sería mi sugerencia más concreta. Y hay un par de iniciativas que se han enviado ya por la vía internacional respecto de la posibilidad de tener un acuerdo de Estado respecto a las pandemias futuras y cuáles son los mecanismos por los cuales los estados directamente van a estar involucrados, más allá de las regulaciones y reglamentos que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es la que ahora monitorea, por así decir, el tema de las pandemias, lo cual está bien. Lo que estoy diciendo es alzar la barra de cuáles son las responsabilidades de los estados frente a este tema. Gracias. Muchas gracias, presidente. Presidenta Chinchilla, usted mencionaba en su intervención el tema de la calidad del liderato y también mencionó en un momento dado la importancia de las instituciones panamericanas o de las instituciones interamericanas. ¿Cómo debe ser el liderato que nos permita alcanzar el tipo de objetivos que está pidiendo, que está planteando el presidente Lagos? ¿Es posible en la América Latina de hoy generar un tipo de visión de futuro que supere el nacionalismo y supere la pequeñez en la cual muchas veces ha caído nuestra política, que el presidente Cardoso definió como reaccionaria? ¿Y cuál es el rol que tienen las mujeres en ese proceso? Presidenta. A ver, hay un... Oigo. Está sin sonido. Está sin sonido, presidenta. Está muteada, como se dice. No se escucha. Está muteada. Sí. Sí, es una palabra muy poco elegante, pero... Ya, perdonen. Ahora sí. Ahí estamos. Expresiva. Sí. Expresiva, sí.
Les decía que antes de responder esa pregunta tan sugerente, nada más quiero añadir un elemento adicional a las oportunidades que han sido mencionadas, sobre las cuales América Latina debería ser capaz de elaborar la fase de reconstrucción, y que es el enorme contingente de gente joven que viene para arriba en la región. Se espera que en las próximas de 3 a 4 décadas, 100 millones más de personas engrosen ese capital humano que sigue siendo la clave para cualquier desarrollo. De manera que eso debería ser un motivo suficientemente fuerte para que nos haga movernos e invertir en las condiciones adecuadas para poder utilizar ese enorme potencial que en el caso de los países, digamos, con mayores problemas, como los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se esperaría añadan hasta un 35% más de crecimiento económico. Ahora, para pasar al tema de los liderazgos, no hay la menor duda de que es un factor fundamental. Mucho de lo que hemos venido hablando acá dependerá de la calidad de los liderazgos, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Y esta pandemia, precisamente, lo que ha dejado en evidencia es que los liderazgos, muchos de ellos por lo menos, no estaban a la altura de las circunstancias. Y yo quisiera de alguna manera ligar esto a la reflexión en relación con el papel también de la mujer, porque creo que no es casual lo que está pasando. Creo que no es casual la asociación que estamos viendo entre liderazgos populistas, nacionalistas, que generan mayor polarización y el deterioro global de la democracia y, por supuesto, también en nuestra región. Casi siempre los caudillos improvisados tienden a ser varones y no mujeres, pero además hay otros datos sumamente elocuentes cuando vemos cómo la pandemia se ha venido gestionando de manera abrumadora. Casi el 80% de los gobiernos jefeados por mujeres lo están haciendo bastante bien. Así lo confirman muchas de las tasas de contagio y las tasas de mortalidad entre unos y otros países. Y no tiene que ver con que algunos países tengan instituciones más robustas, un desarrollo humano mucho más avanzado. Estamos hablando de países con las mismas condiciones, pero simple y sencillamente con liderazgos muy diferentes. Miren ustedes que mientras, por ejemplo, en Finlandia tenemos 6.2 muertes por 100.000 habitantes, o en Nueva Zelanda 0.5, o en Taiwán 0.03 por 100.000 habitantes. En otros países como Estados Unidos, Inglaterra o Brasil superan las 60 muertes por 100.000 habitantes. Yo siento que estamos en una época en donde queda muy en evidencia que hay al menos 3 tipos de condiciones necesarias para poder enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Por un lado, un liderazgo mucho más considerado con el criterio de los demás, mucho más dispuestos a someterse particularmente a los criterios técnicos y científicos. La aproximación al ejercicio del poder tiene que ser mucho menos arrogante que lo que hemos estado viendo en estos tiempos. La ciencia cada vez va a tener un papel más determinante en los procesos de toma de decisiones políticas. Tiene que también ser un liderazgo mucho más empático, mucho más compasivo. Si hay un sello fundamental para poder movilizar las estrategias en esta época, es el de la solidaridad. Le estamos pidiendo sacrificios a muchos en nombre de esos pocos que son los más vulnerables. Y finalmente, un liderazgo colaborativo. Es también muy claro que en la medida en que podamos conformar coaliciones para poder resolver los problemas, más éxitos vamos a tener hacia adelante. Ya para terminar, cierro diciendo que así como hablamos de la feminización de la crisis, porque ha sido la mujer la más golpeada en la misma y también la que ha puesto el mayor cuota de sacrificio, 80% de las trabajadoras de la salud son mujeres, así también debemos trabajar para que se dé ese correlato de la feminización del liderazgo a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel internacional. Muchas gracias, Presidenta Chinchilla. Me dicen las organizadoras que tenemos muy poco tiempo. Voy a pedirles
5 minutos y voy a darle la palabra a Alicia preguntando sobre precisamente lo mismo, vale decir, ¿cuál es el cómo conseguimos que aquellos tipos de propuestas que han surgido en esta reunión puedan implementarse en un marco de nacionalismo y en un marco en el que hay una lógica populista en muchos de los gobiernos de la región? ¿Cómo podemos conseguir un liderato que impulse acuerdos entre ministros de Hacienda para enfocar juntos un planteamiento común ante organismos financieros internacionales? Hay un tránsito ahí que hacer que me pregunto cómo puede, por ejemplo, la CEPAL contribuir a que eso se realice. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos tomado todas las propuestas de la Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo y las hemos puesto en clave de América Latina y el Caribe para ver qué es lo que a la región le conviene negociar con la comunidad financiera internacional. Pero quiero hablar un poco de una sola cosa, muy rápido, y es la reconfiguración, la refundación de Bretton Woods. Por ejemplo, yo creo que los ministros de finanzas deben jugarse fuerte y claro, por ejemplo, para proponer una agencia de calificadora de riesgo pública. ¿Por qué estamos en manos de 3 agencias calificadoras como son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que nos bajan la calificación en tiempos de pandemia sin considerar ninguno de los problemas que tenemos? Entonces, una propuesta innovadora es, bueno, una agencia de crédito internacional pública que esté en Washington con los sistemas financieros. Yo creo que ese es un tema. Segundo, la política fiscal expansiva va a ser necesaria. Esta crisis va a durar más del tiempo, más de lo esperado. Entonces se van a requerir políticas fiscales y monetarias no convencionales, convencionales y no convencionales. La austeridad no es una opción y lo ha dicho la propia Kristalina Georgieva, por cierto. Y la otra es, y la política fiscal, como está en el centro, esta región ha invertido ya 4.1% de esfuerzo fiscal y 10% en garantías. Ahora, no nos alcanza porque estamos en graves déficits fiscales, sobre todo en Centroamérica. Entonces, ¿qué necesitamos? Y mira, ya los bancos han dado algo, ¿no? Muy poquito, por cierto, pero necesitamos que primero nos consideren como países de renta media para adquirir fondos concesionales y que esta iniciativa del G20 de alivio de deuda y pago de intereses sea también que cubra a los países de renta media, sobre todo a las pequeñas economías. Que haya una capitalización de la banca multilateral, especialmente las nuestras, la CAF, el BESIE, del BID podemos hablar en otra ocasión, pero bueno. Y creo yo que lo más importante también es ver las iniciativas que están. Mira, Costa Rica propuso una iniciativa interesantísima de que los países desarrollados pongan 516,000 millones de dólares para financiar esta crisis y financiar la recuperación sin condicionalidades, independientemente del ingreso per cápita de cada país y con bajos intereses. Entonces yo creo que allí están las propuestas. Lo que necesitamos en América Latina es apropiarnos de ellas, llevarlas adelante y mira, una urgencia en nuestra región es combatir la evasión fiscal que llega a 6.1% del PIB. Esto es increíble. Nosotros necesitamos que la comunidad internacional nos ayude porque esta evasión, estos fondos van a algún lado, estos fondos ilícitos, ¿verdad? Entonces necesitamos verdaderamente trabajar. Y los bancos centrales han hecho un enorme esfuerzo. En Chile, por ejemplo, el Banco Central chileno ha hecho cosas interesantísimas como compra de activos públicos, financiamiento directo a las arcas fiscales. Es decir, yo creo que hay esperanza, yo tengo esperanza, de verdad, nunca perderé el optimismo. Creo que al tener dirigentes, como veo venir a Luis Arce, exministro de Finanzas de Bolivia, que aplicó políticas heterodoxas tan interesantes, combinándolas con ortodoxas y logró que Bolivia creciera por primera vez en su historia. Yo creo que ese tipo de dirigentes es el liderazgo que necesitamos. Y, por supuesto, un multilateralismo latinoamericano pragmático, más allá de las ideologías políticas, con los ministros de finanzas, los de economía, los de industria, movernos, porque si no nos vamos a quedar atrás y vamos a estar muy rezagados de la comunidad internacional. Muchas gracias, Alicia. Presidente Cardoso, usted va a cerrar esta reunión y quisiera preguntarle nuevamente, ¿de dónde obtenemos la voluntad política en la región para movilizar en torno a todos los objetivos que se han planteado y que son realmente objetivos que, como decía recién Alicia Bárcena, nos pueden mover al optimismo, nos pueden mover a algo positivo? Pero ¿cómo hacemos para recoger
en una sociedad en la cual la democracia representativa está en cuestión, en la que el populismo surge y en la que el ejemplo internacional que tenemos no es el más positivo para buscar una política latinoamericana común frente a este tipo de objetivos. Presidente Cardoso, por favor. Bueno, voy a empezar diciendo una cosa que no es muy ortodoxa. Vamos a asistir en pocas semanas, pocos días más, una elección en Estados Unidos. Eso tiene trascendencia. Depende de quién gane allá. Las consecuencias sobre el espíritu acá en América Latina van a ser grandes. Y yo creo que hay que aprovechar, si ganara alguien con una visión un poco más abierta, no sé, para meter algunas ideas. Las ideas están ahí. La gran cuestión fue la que se me propuso usted ahora a mí. O sea, ¿quién va a encarnar todo eso? En política hay que encarnar, o sea, un personaje que represente eso. En el caso brasileño, la situación no es muy brillante, porque los que están en el poder, y voy a decirlo con sinceridad, tienen posibilidad de reelección, de ganar las elecciones, no tienen la misma visión que he escuchado aquí. Tienen una visión mucho más provinciana, no conoce el mundo, no conoce la América Latina, no pueden tomar el teléfono y hablar con alguien, porque no pueden no saber el idioma, porque no conoce al otro tampoco, y ni se interesan por el otro. Bueno, yo creo que aquí, y en nuestra región, y quizás en el mundo, debemos de partir de las cosas concretas. ¿Qué hay de concreto? De concreto hay una enorme resistencia a los dueños del poder, acá y en Estados Unidos, de mirar más allá de la frontera nacional. Punto 2, hay una pandemia. La pandemia es todo lo opuesto de eso. Los bichos no saben cuál es la nacionalidad de alguien, los matan igual. Bueno, entonces yo creo que la oportunidad que se nos presenta es utilizar la OMS, la Organización Mundial de Salud. Yo no sé si hay liderazgo suficiente ahí para una convocatoria que permita, a partir de ahí, una visión más multilateral, más que unifique a las personas. Pero lo que mueve ahora es el miedo a la muerte. Eso no es poco, es mucho. Bueno, hay que utilizar ese pretexto para reempezar una construcción de una visión que no sea limitada a las murallas de la nación de cada quien. Ese es un tema que, por ende, es político. No se va a resolver. Yo creo que hay una enorme cantidad de avances que ya hubo. La CEPAL es quizás un archivo de soluciones que se pueden tomar y aplicarlas, pero ¿quién las va a aplicar? Entonces yo creo que el asunto es básicamente político. En Chile va a elecciones, aquí también. Bueno, ojalá seamos capaces de proporcionar una oportunidad para que alguien o algunas personas lleven más para frente un proceso de integración, volver un poco a lo que fuimos en el pasado. No para repetir el pasado, él no se repite, pero en base a lo presente. El desafío del presente es que queramos o no, la ciencia y la tecnología van a contar. Punto 2, estamos todos apabullados con la cuestión de la pandemia. Utilicemos la pandemia para dar un salto hacia adelante. Tercero, tener suerte de que un liderazgo político tenga capacidad de expresar un sentimiento que va más allá de lo cotidiano, de la muralla nacional. No es fácil. Y es más difícil en países grandes, como es el caso de Brasil, que es un país grande, que cuando mira hacia afuera, mira hacia el norte. No, yo creo que, claro que hay que mirar al norte también, pero hay que mirar también al conjunto, porque por grandes que seamos, no es suficiente para darnos cuenta del desafío de los retos que están puestos globalmente. El reto principal, repito, es la pandemia. Vamos juntarnos en la pandemia, por lo menos. Y ahora aquí se trata de hacer una cosa tremenda, politizar, entre comillas, la crisis epidemiológica y decir que los chinos lo han inventado, que no sé cuándo, que la vacuna que viene de Chile. No, la vacuna venga donde venga, que venga, porque si no viene la vacuna, vamos a estar más bloqueados en nuestra imaginación, en nuestra posibilidad de acción. Yo, como soy optimista, yo comparto la visión que Alicia presentó acá, de que hay que hacer, hay esperanza. Pero seamos concretos, empecemos por unirnos en el combate a la pandemia. ¿Por qué no hacer una reunión internacional de los ministros de salud? Bueno, enseguida los ministros de finanzas,
Y en la parte financiera lo que más es sensible son los bancos centrales, que ellos son obligados a tratar con la moneda de otros países, pues que se reúnan los ministros de los bancos centrales, que volvamos un poco al espíritu que nos ha animado hace algún tiempo atrás, no con la visión de volver al pasado, sino con la visión de confrontar con los problemas del futuro. Y no tengamos dudas, sin crecimiento y sin salud no hay futuro posible. Y crecimiento significa inversión productiva. Acá, ¿cuáles son los sectores en Brasil que tienen más fuerza? La agricultura. ¿Por qué? Porque tiene ciencia y tecnología y una semilla a más ciencia y tecnología de lo que uno se imagina. Entonces ahí tenemos una palanca importante. El segundo motor de la economía brasileña, por increíble que sea, son los bancos, el sector financiero. ¿Por qué? Porque la inflación nos obligó a poner ciencia en la parte financiera. Se ha tecnificado enormemente, como en todas partes. Pero yo viví en Francia y me di cuenta de eso hace mucho tiempo, que acá era más avanzado que Francia en ese sector. ¿Dónde estamos rezagados? En la cuestión industrial. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de dar un salto adelante en el sentido de la creatividad. Esos son sectores importantes, lo cual nos vincula de inmediato con ciencia y tecnología. Quiero terminar por decir una cosa. Yo escuché mucho lo que dijo Laura. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las mujeres tienen un papel importante, no solo por ser mujeres, porque son mayoría también en el mundo. Y porque además son sensibles. Ese momento requiere la sensibilidad, que la sensibilidad se junte a la razón. Solo con la razón no se sale al paso. Solo con la sensibilidad, con los sentimientos tampoco. Pero juntándolos, sí, vamos más para adelante. Y eso son las mujeres, y alguien ya lo mencionó, pero voy a repetir aquí. Y la juventud. Porque los mayores, como en mi caso, ya no tenemos más la energía necesaria para confrontar los grandes desafíos que están ahí. Pero han sido siempre así, no es novedad. Hemos pasado por momentos muy difíciles en el mundo, en el Brasil. La Segunda Guerra Mundial fue brutal. La primera yo no estaba vivo, no había nacido. Pero la segunda sí, viví de cerca, porque mi padre era militar, se murió como general. Mis tíos eran militares, muchos eran generales. El ministro de la guerra fue mi abuelo, mi tío abuelo, y otro un primo. En fin, la guerra para mí fue una cosa tremenda. No tenemos guerra hoy. La guerra real, y eso hay que aprovecharla, es contra el coronavirus. Juntémonos a partir del coronavirus para dar saltos más grandes en el futuro para la recuperación de la economía. Muchas gracias, presidente Cardoso. Muchas gracias, presidente Lago, presidenta Chinchilla, Alicia, querida Alicia. Ustedes han tenido una discusión extraordinariamente interesante. Creo que han surgido propuestas, ideas, sentimientos, perspectivas, visiones de futuro que pueden ser extraordinariamente útiles para este diálogo sobre el multilateralismo, para el Club de Madrid y para todos quienes han participado, a quienes agradezco muchísimo. Ha sido un honor estar con ustedes hoy y les saludo afectuosamente. Le devuelvo la palabra a Melinda Crane. Melinda, the floor is yours. Muchas gracias also to you, Juan Gabriel Valdés. Muchísimas gracias, Juan Carlos Valdés, por este debate tan interesante y por aportar tantos aspectos diferentes, tantas perspectivas distintas desde América Latina. Damas y caballeros, esto nos lleva al cierre de nuestro segundo día y bueno, no quiero cansarles después de un día tan intenso con un resumen, pero bueno, simplemente un par de cosas que me han sorprendido durante el día. Hemos empezado con un panel que ha hablado sobre reforzar el multilateralismo y analizar el rol potencial de la alianza del multilateralismo, que empezó como una iniciativa franco-alemana y ahora mismo se ha expandido para incluir otros países, al igual que, bueno, en un esfuerzo de encontrar formas flexibles de crear coaliciones en torno a temas concretos. Y una serie de los ponentes en este panel hablaron sobre los méritos de la reforma del sistema multilateral en relación con o en comparación con los cambios relacionados con funciones concretas o temas específicos. Una cosa que sobre la que había consenso en este panel era la necesidad de demostrar las ventajas del multilateralismo, hacer que fueran visibles también para los ciudadanos que pueden haber pedido su confianza en la capacidad de la cooperación internacional.
para que les ofrezca beneficios. Y hemos escuchado a una serie de ponentes hablando exactamente de este tipo de beneficios, recordándonos todas las cosas que el multilateralismo ha conseguido durante las últimas décadas. Recordatorios muy importantes sobre temas sobre los que no habríamos progresado nada sin cooperación. Gran parte de nuestro día también se ha centrado en los subtemas de esta conferencia. Entonces, bueno, subtemas como, por ejemplo, digitalización, sostenibilidad y justicia social. Y también, bueno, hemos hablado de la inclusión con los grupos de trabajo y hemos visto también algunos de los temas que se han analizado y también los hallazgos. Y una cosa que estaba clara a partir de todos estos debates, al igual que nuestro diálogo muy interesante sobre el consenso de sostenibilidad, ha sido el hecho de que estos no son temas que deben tratarse en silos, son temas que están muy íntimamente entrelazados. Y creo que ponente tras ponente hemos visto que nunca vamos a encontrar una forma de reforzar el multilateralismo a menos que tengamos el componente social imbricado en las raíces del multilateralismo, porque si queremos que la gente participe en la sostenibilidad, en la digitalización, etcétera, tenemos que darle una imagen, una imagen general de lo que sería un futuro floreciente, digamos. Entonces, lógicamente nos llevamos estos mensajes con nosotros, los llevamos hasta nuestro tercer día, que empieza mañana a las 9 de la mañana, y una vez más tenemos paneles de gran nivel y debates de muy alto nivel, como digo, incluida una sesión sobre el cuidado social, los sistemas de atención social y de salud. Y podemos ver que, o tenemos que ver que el multilateralismo también sea eficaz en este sector. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la jornada. Nos encantaría tomar unos refrescos y unos refrigerios esta tarde con todos, pero bueno, no puede ser. Tendremos la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, ahora pueden acceder a nuestras salas de networking y están separadas en función de los subtemas. Hoy tenemos una sala de networking y ahí vamos a escuchar una presentación especial de los centros de investigación de Jacob Puster, que es director asociado de investigación en el Centro de Investigación PEU. Así que, bueno, esto ha sido todo. Pueden ir a la sala de networking ahora y disfrutar de una sala de networking más o menos durante 15 minutitos. Y nada, pues espero verles mañana, por la mañana, a las 9 de la mañana, para nuestro último día del diálogo político anual de este año. Así que nada, pásenlo bien y nos vemos mañana. Gracias.